ayer y hoy juntos. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos de Almorzando en el 13. El plebiscito realizado ayer en nuestro país es uno de los hechos políticos de mayor trascendencia que ha vivido Chile en su historia reciente. Los resultados de este plebiscito, en el cual la opción no ha obtenido la mayoría de las preferencias, señalan que el país ha optado por escoger próximamente nuevas autoridades en elecciones abiertas y competitivas. Uno de los hechos más destacables de este acto lo constituye el que todos los sectores coincidieron en resaltar. Por una parte, la limpieza del acto eleccionario y por otra, la necesidad de crear las mejores condiciones para el acercamiento entre los partidarios de ambas tendencias. Chile no comienza ni termina con el resultado de una elección. Los colegios ya reanudaron sus clases, las fábricas y el comercio también están con sus puertas abiertas. Aún así, hoy comienza una nueva etapa en la vida del país. De allí que los chilenos estemos tan interesados en conocer las opiniones de los dirigentes políticos y gremiales acerca del futuro que empieza ya a vivir nuestra nación. Desde esta perspectiva, una de las áreas de mayor relevancia es la del desarrollo económico. Mucha de la argumentación preelectoral giró en torno al riesgo de que un cambio en lo político pudiese tener consecuencias fuertemente negativas sobre la estabilidad y desarrollo económico. Este es un tema de indudable interés para todos los chilenos, en el cual, no cabe duda, uno de los sectores que tiene mucho que decir es el empresarial. ¿Cuál es la reacción de los empresarios frente al resultado del plebiscito? ¿Cómo definen su papel en la etapa que se inicia? Son estas las preguntas con las que queremos iniciar nuestro Almorzando en el 13 de hoy. Estamos esperando sus preguntas también para poder realizarlas a nuestros invitados, quienes, como ustedes verán, son las personas más capacitadas e idóneas para contestar este tipo de interrogantes. Nos acompañan y están con nosotros hoy día don Manuel Feliú, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Yo quiero decir que esta organización tiene 6 ramas diferentes y a ella pertenecen, están afiliados cerca de 850.000 empresarios del país. En total, aproximadamente se estima que habrá cerca de 1 millón. Por lo tanto, queremos decir que es suficientemente representativo de lo que ocurre con los empresarios en nuestro país. Está también con nosotros don Fernando Agüero, quien es presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, una de las ramas precisamente de la Confederación. Yo quiero iniciar nuestro diálogo de hoy en un almorzando que estoy seguro todos ustedes están siguiendo con mucho interés, lo mismo que tenemos nosotros, de acompañarnos y de empezar a ver qué ocurre con nuestro país. Y lo primero sería preguntarle cuál es su reacción frente a los resultados de este plebiscito y a cómo se realizó este acto en nuestro país. Vamos. Yo quisiera decir a la opinión pública que me siento muy orgulloso de ser chileno. Nosotros, durante estos últimos años, hemos dado una gran lucha contra el subdesarrollo. Y hemos avanzado mucho, los chilenos, por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. En esto, parte importante de esta tarea la hemos cumplido los empresarios. Por supuesto, con la colaboración necesaria e indispensable de nuestros trabajadores. Y ahora, este ejemplo, este avance, este desarrollo en lo económico, ha sido un ejemplo para el mundo.
Y el mundo de alguna u otra manera tenía puestos sus ojos en este pequeño país, en lo que estábamos haciendo nosotros en materia de desarrollo económico. Hoy día le hemos dado otro ejemplo al mundo, que no solo estamos avanzando en el campo del desarrollo económico, sino que también somos un país en que sus habitantes son profundamente respetuosos los unos de los otros. Y este respeto se pudo comprobar ayer en toda la actuación en que participó la ciudadanía, y lo que es más relevante, en la actuación de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que durante estos 15 años han sido maltratadas a nivel internacional, en que se le han colocado toda clase de epítetos, especialmente al señor presidente de la República. Y resulta que el mundo ve con asombro, que este país no es un país bananero, que este país es un país que cumple sus compromisos, que las Fuerzas Armadas juraron defender la ley y la llevan a la práctica, que todo lo que se dijo al final no era cierto, y que aquí el pueblo ha definido un proceso y ha definido una etapa. ¿Usted está feliz con el resultado que se obtuvo en el plebiscito? Yo estoy feliz realmente con esta maravillosa expresión de libertad que ha demostrado nuestro pueblo. Esa es mi gran felicidad. ¿Y felicidad por qué? Porque es una felicidad que nace de la razón. Un pueblo que ha comprobado lo que comprobamos ayer los chilenos, de este respeto en las instituciones básicas y en la ley, puede tener tranquilidad en su futuro. Y por eso yo estoy tranquilo, profundamente tranquilo, porque estoy convencido que los chilenos somos capaces de desarrollar cualquier tarea relevante en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país. Bueno, vamos a hablar de esa tranquilidad que usted señala, pero antes yo quiero preguntar a don Fernando Agüero aquí, ¿qué le pareció a usted el hecho de que encuestas tan destacadas como, por ejemplo, entre ellas Gallup y Scopus, publicada en el diario Mercurio, esta última, el mismo día de elección, ayer, haya dado como nítido vencedor al sí con un 55,3%? Usted como empresario, ¿qué puede pensar de estos resultados, entre todo? No tengo ninguna explicación realmente, es decir, hay que preguntársela a ellos mismos, serán los análisis correspondientes. Hay veces de que ocurre que se nota un cambio de actitud de último momento en la ciudadanía, cosa que no me parece que haya sido el caso ahora, así que tampoco se podría justificar en eso. No tengo respuesta, habría que preguntársela a sus autores. ¿Y usted cree que eso produjo cierta incertidumbre, por ejemplo, entre los partidarios del sí, que podían aferrarse a los resultados de estas encuestas que fueron prácticamente inversos con lo que dio la realidad? Bueno, siempre dijimos, yo creo, y todo el mundo tiene que darse cuenta, que la única encuesta que vale aquí es la del plebiscito mismo, ¿no? La del escrutinio, esa es la que vale. Y lamento que se hayan producido estas diferencias tan fuertes. Va a haber que revisarlas todas y ver cuáles estuvieron más cercanas y menos cercanas y tenerlo muy en cuenta para otras oportunidades. Bueno, vamos a ir entonces a este tema de la tranquilidad que ya nos empezó a plantear aquí el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Usted señaló recientemente, las informaciones aparecieron el martes en la prensa, de que afirmó que un eventual triunfo de la oposición en el plebiscito va a producir un frenazo importante de la economía porque la inversión se va a trancar. Usted habla de tranquilidad hoy día y parece un poco contradictoria su afirmación con esta anterior declaración suya. No es contradictoria, en absoluto. Va a depender fundamentalmente de estos primeros días en que nosotros esperamos declaraciones contundentes de los partidos políticos, de los grupos técnicos de los partidos políticos, con respecto a esta tarea tan importante que es la conducción económica. Si los partidos políticos lo han venido diciendo por lo demás hasta ahora en forma bastante reiterativa, que el plebiscito no era contra el sistema, sino que lo que ellos querían fundamentalmente era un cambio en la conducción del gobierno. Si los partidos políticos son capaces de reiterar y al mismo tiempo dar la confianza que el país espera en estas declaraciones o en estas reiteraciones, yo creo que realmente hemos avanzado un paso muy grande. Un país necesita responsabilidad macroeconómica en la conducción.
Y yo diría que la gran ejemplo que nos ha dado este gobierno ha sido justamente ese. Una gran responsabilidad macroeconómica. Mantener los equilibrios macroeconómicos, que es una de las cosas más difíciles para un gobierno. Mantener el equilibrio que permite inflación baja, crecimiento alto, desempleo adecuado a la realidad. Nosotros esperamos que realmente se cumplan responsablemente esas tareas que le corresponde al gobierno. Independencia en lo político o lo económico. Si esto ocurre, y esto sucede, el país va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Ahora, en un primer tiempo, yo siempre me refería a la primera etapa. Evidentemente que un profesional, como somos los empresarios, tenemos que visualizar el futuro, pero con los pies sobre la tierra. No podemos crearnos falsas ilusiones. En consecuencia, nosotros tenemos que abrir hoy día un camino de diálogo muy abierto para realmente tener el comprobante y el compromiso de la mantención de estos efectos que son los que producen la certidumbre y crean las expectativas, que es lo más importante en los agentes económicos, crear las expectativas. Yo creo en las expectativas hoy día realmente y creo realmente que vamos a ser capaces de superar esta primera etapa. Lo que es muy importante, es decir, es que a nuestro juicio el sistema económico, el modelo económico basado en la libre empresa, no fue derrotado ayer en el plebiscito, en absoluto, al revés. Un 43% de la ciudadanía abiertamente respaldó toda esta profunda transformación económica que ha habido el país. Y además, sabemos muy bien, y el país lo sabe, que hay un cierto sector de cierta importancia que apoyó el no, pero que sabemos que también está con el modelo económico. Entonces, aquí viene la cosa. ¿Cómo va a ser interpretado por los partidarios del no este resultado, especialmente por los líderes de los partidos que apoyaban el no? Si llega a ser interpretado erradamente como que hay que introducir modificaciones en el modelo económico, indudablemente que vamos a tener efectos malos. Y por favor, eso sería un error de diagnóstico gravísimo, porque la verdad es que no ha sido rechazado el modelo. Entonces, al contrario, hay que reiterarlo, redefinirlo y demostrarle al país de que las cosas se van a mantener. En ese caso no habría los problemas con inversión, y si no, los van a ver. No habría problemas en el empleo, y si no, los van a ver. Por eso yo los llamo a los dirigentes, especialmente a los cuadros técnicos de los partidos de oposición, a que interpreten bien este resultado, porque si hay un respaldo al modelo económico, ellos deben también entonces asegurarse que pueda seguir operando. Ya, pero vamos por parte, porque previamente también han habido declaraciones de los economistas por el no, del Comité Técnico de los Economistas por el no, en que ellos han señalado precisamente lo que usted dice, respeto por la libre empresa y fomento por la libre empresa y el rol del empresario. Vigencia del sistema de mercado y así otra cantidad de variables y en lo cual han dicho que básicamente ellos no quieren cambiar la estructura de este modelo económico. ¿A ustedes les basta con eso? No, es que también han dicho otras cosas que yo quisiera no repetirlas porque no quiero que ellas lo repitan más tampoco, como eventuales aumentos de impuestos, tratamiento discrecional a la inversión extranjera, capitalización de algunos bancos, anuncian fijación de algunas tarifas, han anunciado muchas políticas de medidas económicas sin un financiamiento definido, sin un financiamiento claro. Yo me quedo con esos principios que tú señalabas. Yo creo que lo otro un poco lo voy a asignar como parte de la campaña electoral. Ahora damos vuelta a la página, reconocemos que el sistema económico está operando bien, hay que profundizar la redistribución del ingreso, perfecto, ya estábamos en eso y eso hay que acentuarlo más, pero de tal manera de que si todos estamos de acuerdo en que la cosa va bien, como va en los principios, no anunciemos cambios aparentemente inocentes, pero que pueden no ser tan inocentes a la larga. Sin embargo, durante este año no debieran haber esos cambios en la conducción económica. Sin embargo, ustedes prevén cambios, como señalaba usted, en el caso de que los resultados en el próximo plebiscito, estoy leyendo textual sus declaraciones, generen incertidumbre entre los agentes económicos, vale decir, ahorrantes, consumidores, inversionistas y empresarios, las proyecciones arrojan un resultado altamente inconveniente para el país y los trabajadores. Exacto. ¿Señales de qué tipo se refieren ustedes? Sin duda alguna, cambios, espero yo que no hayan cambios en la política económica durante el año, estoy casi seguro que va a ser así. Lo importante es que no se genere incertidumbre tampoco, y eso depende ya no de nosotros. Nuestro llamado a los empresarios es que sigamos trabajando poniéndole el hombro como se ha hecho siempre. Depende justamente de los partidos de oposición en este momento que no introduzcan ideas, conceptos que generen incertidumbre en el sector empresarial. Eso es lo que sería fatal. ¿Ustedes pueden definirme 5 variables que tenderían a generar incertidumbre en los empresarios, en ustedes? Evidentemente que hay, no solo 5, sino que muchos más. Pero yo diría lo siguiente,
que nosotros estamos enfrentados ahora a otro proceso político. Y en consecuencia, el proceso político que viene por delante es el proceso político definitivo que establece el marco constitucional. Y en consecuencia, ahí juegan un papel importante los partidos políticos en esta etapa. Porque hay que pensar que tenemos por delante una tarea, que es la tarea de elegir un gobierno y elegir un parlamento. De manera de que en esa elección del parlamento y del gobierno realmente se están jugando las grandes variables futuras. En este momento, nosotros los chilenos hemos cerrado una etapa, hemos madurado cívicamente, hemos dicho le dicho al mundo que esta maduración implica un cambio de hombre. Recordemos nosotros que durante la última guerra mundial, Inglaterra ganó la guerra con Churchill. Pero inmediatamente después de la guerra hubo una elección y Churchill perdió su reelección. El pueblo eligió a Churchill para la guerra, pero prefirió cambiar de hombre para la reconstrucción. Sin embargo, ustedes preferían que siguiera el mismo hombre para la reconstrucción. Por una razón, porque creemos nosotros que estamos en una etapa crucial en nuestro país para realmente emprender el vuelo del desarrollo. Y cualquier cosa que se haga que pueda ser incierta puede limitar este vuelo del desarrollo. Por eso que hoy día la responsabilidad que tienen los políticos de este país para dar confianza a los agentes económicos es enorme. Si los políticos son capaces, entre ellos, de definir, primero, los grandes planteamientos y, en segundo lugar, dar esta confianza, realmente hemos avanzado hacia la democracia plena, auténtica y representativa que el país necesita y quiere. Pero yo quisiera que pudiéramos aislar, si quieren 3, no 5, pero 3 variables que a ustedes les dieran la confianza para seguir invirtiendo, aumentando la posibilidad del empleo, tal vez mejorar remuneraciones, etc. Cecilia, es muy fácil. Primero, que sean capaces de definirse responsablemente en todo lo macroeconómico. Que siga existiendo absoluta libertad de emprender y que se produzca la libertad microeconómica, la libertad empresarial. Si son capaces realmente de producir la responsabilidad, de dar confianza de que van a ser responsables macroeconómicos, que va a haber una división profunda entre lo económico y lo político, que no se van a confundir lo económico y lo político. Y esta división va a permitir que los agentes económicos desarrollen su tarea y el gobierno desarrolle su tarea de gobernar. No hay duda alguna que este país es capaz de alcanzar la cifra de desarrollo y las metas que necesitamos. No se requieren tener 4, 5, 6 lineamientos, sino que simplemente responsabilidad macroeconómica y libertad microeconómica. Esas dos grandes cosas son las que permiten el desarrollo. Pero ¿cómo explicaría eso que usted señala? Más concreto. Sí, es que quisiera hacer una pregunta porque lo que señala el señor Feliu es bien importante en algo. Usted señala que ha estado fantástico, en otras palabras, el manejo macroeconómico y microeconómico. Y desde esa perspectiva, ¿cómo se entiende que en regiones donde había, por ejemplo, este marcado aumento de las exportaciones y por lo tanto donde se suponía que había muy poco desempleo, haya ganado el no? Porque ha sido un proceso, porque la votación en definitiva, como decía, no se dio en torno a un apoyo o rechazo al programa económico. Yo creo que se dividió eso más bien en torno a otros conceptos mucho más relacionados con el hecho de tener o no tener elecciones abiertas dentro del próximo año. Me parece que eso fue un poco lo que orientó a mucha gente en la decisión del no, y no fue lo estrictamente económico. Eso por una parte. Por otra parte, porque la recuperación de la economía viene solamente hace 3 o 4 años. Se privilegió primero el aumento del empleo. Estás diciendo tú que ahora había muy poca desocupación en esos sectores. Se privilegió luego la inversión. Ahora la producción, y ahora desde hace más de un año han aumentado realmente las remuneraciones en el país. Y nosotros esperamos y deseamos evidentemente que sigan aumentando, porque nos interesa el progreso económico para eso, para el bienestar de la gente, no para las estadísticas o para los balances, sino que para el bienestar de los ciudadanos. Pero te quiero dar las 3 medidas, oye, concretamente. Por lo menos 3. Claridad de que no se van a aumentar los impuestos en el país. Eso fue una lesera que se planteó. No, si no hay para qué aumentarlo. Si en el fondo cuando se aumentan los impuestos lo que se está haciendo es hacer crecer de nuevo el aparato estatal.
Claridad de que no hay interés de hacer crecer de nuevo el aparato estatal. Se va a mantener el rol subsidiario del Estado. Es decir, aquellas cosas que las puede hacer la empresa privada, que las hagan ellos. El Estado asumiendo la responsabilidad en aquellos tipos de actividades y de empresas en las cuales no puede intervenir directamente el privado. Tratamiento discrecional de la inversión extranjera. Eso, claro, causaría incertidumbre, sobre todo los inversionistas extranjeros. Entonces, claridad es que se van a mantener las reglas del juego en materia de relación de inversión extranjera. Ahí tú tienes tres elementos bien simples. Que todo en el fondo se reduce a una cosa, esta responsabilidad en el manejo macroeconómico, yo creo que planteaba también Manuel, que en esencia es que no se va a gastar más que lo que se tiene. Eso es todo. ¿Usted considera que todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora en el ámbito económico es correcto y es lo más adecuado para el país? Porque, por ejemplo, usted me plantea lo de los impuestos. El tema de los impuestos ha sido bastante difícil, así como ustedes tienen una posición más bien clara, bastante difícil de abordar en los economistas que estaban por el no, porque saben precisamente el temor que produce en los empresarios, el que se aumente los impuestos. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el posible financiamiento de la salud o de los hospitales? ¿Ustedes creen también que son los particulares los que deben estar metidos en eso? En la medida que sea posible, sí. Ahora, hay un sector de la población al cual siempre va a tener que llegarle el subsidio para salud en forma directa desde el Estado. Y en esos casos ojalá llegáramos a un sistema, pienso yo, como el de la vivienda, que se le diera un bono, un cheque a la persona para que se pueda atender donde ella quiera. Es más eficiente ese sistema, ya lo demostró en vivienda en forma, me parece que espectacular. Así que no hay que tenerle miedo, Cecilia, a la libertad. Si aquí en el asunto de los impuestos, no le tenemos tanto miedo a los impuestos. Si los impuestos, en definitiva, es una cosa que la va a terminar pagando el consumidor. Lo que pasa es que el concepto que hay detrás del aumento del impuesto es que crezca más el Estado y menos el sector privado. Y eso introduce ineficiencia a la larga, va contra los tiempos, va contra lo que están haciendo en Europa, lo que quiere hacer el resto de América Latina. Entonces, ¿para qué irte a buscar la gigantismo en el Estado, que ya lo hemos tenido con resultados tan pobres en el pasado? Démosle oportunidad a este sistema. ¿Y ve posibilidades de términos medios? Cecilia, ¿Tiene que ser todo o hay nada? una cosa que es importante decir aquí. Estos pueblos nuestros de América Latina tuvieron su oportunidad histórica de definir dentro de qué marco querían desarrollar sus sistemas económicos. Y después de la guerra se eligió por gran parte de los países de América Latina, por si no por todos, el sistema desarrollista, el sistema de la CEPAL, el sistema estatista. Y la verdad es que todos los pueblos de América Latina que eligieron este sistema, todos están en el tercer mundo. Y todos son pedigüeños internacionales. Todos son minusválidos internacionales. Frente a otros países que no eligieron ese sistema, sino que eligieron el sistema de libre empresa y que son países desarrollados, como son los países asiáticos, por ejemplo, que son absolutamente pobres en materias primas. Y que además se decía que la raza asiática era inferior, se dijo durante mucho tiempo. Hasta eso llegó a decir. Los asiáticos han probado que no son raza inferior, sino que son bastante superior, cuando se dan las condiciones. Y han probado además que aún sin tener materias primas, son capaces de desarrollar su economía y ponerse a la cabeza del mundo, como están poniendo hoy día los países asiáticos en materia de desarrollo económico. De manera de que ellos eligieron bien y nosotros elegimos mal. No cometamos el error de nuevo de seguir eligiendo mal. Tenemos que elegir el modelo económico que hace posible el desarrollo. Eso es lo que hay que hacer. Y lo otro importante, que no se dijo, me hubiera gustado que lo hubiera dicho Fernando, cuando tú lo preguntaste, la gente no ha votado contra los que plantan kiwis, o los que plantan bosques, o los que establecen industrias de salmones, o establecen industrias mineras. No ha votado contra eso. Yo creo que no hay nadie en Chile, si se le pregunta, ¿usted votó contra el señor contra la plantación de salmones en el sur del país, o contra los bosques, el millón de hectáreas de bosque, o las 150.000 hectáreas de frutales, o contra las exportaciones, o contra lo que Chile ha hecho hoy día en materia de diversificarla de forma profunda, en contra de la inversión que en Chile ha sido tan importante en los últimos años? ¿Usted votó contra eso? Nadie ha votado contra eso. Y saquemos la careta, nadie ha votado contra eso. La gente votó porque quería un cambio de sistema político, de conducción, pero no un cambio de sistema económico. La gente votó porque a 15 años realmente, muy probablemente mucha gente tenía cansada. Y en el no hay mucha gente, más de lo que la gente cree, que está por el sistema económico que nosotros somos partidarios, por la libre empresa. Bueno, usted nos ha puesto en un tema re importante. Por eso, déjame terminar esta idea. Justamente por lo que está señalando Manuel ahora, es que tiene que quedar claro que nuestra esperanza en este momento, y yo te diría casi mi convencimiento, es de que se van a aclarar las cosas por parte de los partidos en el sentido de crear y generar una
tranquilidad auténtica en el sector empresarial para que no se vea deteriorado todo este proceso de crecimiento económico. Confiamos en eso y yo creo que así va a ser. El hecho de que hayamos mencionado las cosas es para que justamente destacarlas, pero es para que no ocurran, por favor, y la gente tiene que tranquilizarse y pensar de que así va a ser. Bueno, los dos están poniéndome en un tema que yo creo que es de sumo interés y con el cual vamos a representar a don Javier Letelier, una persona, uno de ustedes, que ya nos ha mandado una pregunta. Él dice lo siguiente: ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer los empresarios en favor de una buena convivencia y entendimiento entre los chilenos? Y yo les amplío la pregunta. Ustedes han pedido cosas a los economistas que están en este momento en la oposición, que han ganado esta elección. Ustedes les han pedido ciertas cosas, pero ¿qué están dispuestos a hacer ustedes por tener acercamientos con estos sectores? Si los acercamientos los tenemos hace mucho tiempo. Mucho tiempo que estamos acercándonos. El problema era otro. El problema nace de que había un acto muy importante en la historia del país, que era el acto electoral. Y eso nublaba muchas conversaciones, enturbiaba muchos diálogos, porque todo se sobreponía al problema electoral. Todo de alguna u otra manera giraba alrededor de él. Y la verdad es que nosotros, los empresarios chilenos, siempre hemos querido mantener una independencia absoluta en lo político. Pero la han mantenido. La Confederación, siempre, la Confederación lo ha mantenido, lo ha dicho, permanentemente. Lo ha dicho así. Lo que pasa es que se confunden las cosas. Este gobierno, hay que ser muy claro y enfático, fue el que le dio al empresariado chileno el marco de acción para que pudiera desarrollar sus actividades. Si en el pasado nosotros vivíamos sujetos a lo que el Estado, de alguna u otra manera, o el gobernante de turno, le imponía al empresario. Si era muy fácil ser empresario antes aquí en este país. Ayer hablaba con los empresarios del Perú, que me decían lo mismo. Qué fácil ser empresario en un gobierno en que le fijan precios. Y esos precios fijados siempre, por supuesto, son superiores a los costos. En que de alguna u otra manera le dan una previa, en que lo protegen, en que le establecen una barrera arancelaria de protección. ¿Y quién es el que se perjudica? ¿Y quién se perjudicó en Chile durante los años anteriores? Los consumidores finales. Esos se perjudicaban. ¿Y los trabajadores? Y los trabajadores que no tenían posibilidad de seguir desarrollándose hacia futuro. Y quiero que muchos nosotros en estos últimos 15 años, el gobierno fijó el marco y nosotros empezamos a crear riqueza. Pero ustedes ya crearon esa riqueza. Yo quisiera saber qué iban a hacer o qué quieren Nosotros hacer no de aquí en adelante. hemos creado riqueza suficiente todavía para darle la estabilidad económica a este país y el desarrollo que el país necesita. Estamos construyendo un edificio muy grande, que es el edificio del desarrollo. Entre todos los chilenos tenemos que construirlo y no nos podemos subir a la terraza del edificio sin tener la escalera para llegar arriba. Primero que nada tenemos que construir los pisos del edificio, la escalera y recién subir a la terraza. Lo más perjudicial para el país, lo más peligroso sería querer subirnos al techo del edificio sin construir los pisos del desarrollo. Y estamos empezando, estamos en el primer piso de un edificio de 20 pisos. De manera que no cometamos errores, porque si cometemos errores, se va a producir de nuevo el desastre y vamos a llegar a ser una Argentina en lo económico, o un Perú en lo económico, o un Brasil en lo económico. Bueno, pero ¿qué está dispuesto a hacer el empresariado porque no ocurra eso? ¿Cuál es el Todos los sacrificio? sacrificios que quieran, trabajar el doble, duplicar nuestros esfuerzos, seguir contratando gente, recorrer el mundo si es necesario. ¿Aumentar los salarios? Pero si están aumentando, seguir aumentando los salarios, por supuesto. Ojalá al ritmo que han tenido ya en el último año, 8 o 9% real por año. Promedio. Con un año más, a ese mismo ritmo ya estamos en el mismo nivel, fíjate, de antes de la crisis del 81. Con 2 años más ya estamos 10% por encima de antes de la crisis. Estamos dispuestos a seguir poniéndole el hombro y a tirar del carro. Lo que no estamos dispuestos es a tener que solidarizar con medidas que sabemos que para el país no son buenas. ¿Pero quieren pelear para ponerse de acuerdo, por ejemplo, con esos grupos de economistas, a conversar? A conversar con todos ellos, con los grupos de economistas, con los sectores de trabajadores, como lo hemos estado haciendo. Habrá que intensificarlo ahora mucho más. Estamos plenamente dispuestos a hacer eso. Lo que sí no estamos dispuestos de ninguna manera es a transar principios. No, eso no. Eso sí que no lo va a transar. Yo por lo menos, como presidente de los empresarios, lo digo aquí responsablemente. Nadie lo hace. Yo no transo mis principios. Bueno, vamos a tener que volver después de una pausa a saber qué pasará si no se transan los principios, pero en este minuto nos separamos unos momentos de ustedes. Estamos ya con ustedes y antes de seguir con sus preguntas, quiero que Manuel nos explique a qué se refiere con no transar en sus principios y qué está dispuesto a hacer para no transar en sus principios. Nosotros tenemos los hombres, tenemos principios que nacen antes del Estado mismo. Nosotros cedemos una parte
de nuestros derechos políticos para que sean manejados por nuestros representantes en las distintas instancias de la política nacional y hoy día, aún más que eso, en instancias de política internacional también. Pero hay principios que son intransables. Yo no transo mi religión, no transo mis ideas, no transo mi libertad para educar a mis hijos. En una palabra, no transo mi libertad. Y la empresa de la libertad que hemos construido los chilenos estos últimos años para separar del Estado que nos asfixiaba en el pasado, que nos controlaba en todo, que nos decía qué teníamos que hacer, qué teníamos que comer, qué teníamos que vestir, qué teníamos que comprar, cómo educarnos, en qué colegio. El Estado prácticamente había establecido una especie de protección. Y los chilenos, en cierto modo, durante muchos años vivimos protegidos y nos sentíamos muy, tal vez, de acuerdo con esta protección del Estado. Pero resulta que el mundo ha tenido muchas crisis. Y los Estados son como un padre de familia. Los recursos se les acaban cuando vienen las crisis. Y cuando no hay recursos, los Estados no pueden entregar a lo que el público o la gran masa espera de ellos. En consecuencia, tiene que ser el hombre el que enfrente su desarrollo, con creatividad, con innovación, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo. En una palabra, el hombre con trabajo y con sudor forma su propio destino. ¿Qué le puede decir a los desempleados de esa perspectiva? El desempleo es un problema mundial, es un problema de crisis mundial. Y justamente como ha habido estas crisis mundiales tan profundas, es que están cambiando las políticas económicas en países hasta detrás de la cortina de hierro. Hoy día, los rusos, y ha tenido un éxito muy importante hace 2 o 3 días atrás, Gorbachev, ¿no es cierto?, en su conducción económica, están con una política que ellos denominan la perestroika, que son cambios. Y que pongan el nombre que le quieran poner, pero en el fondo es incentivar el espíritu de creatividad del ser humano, a través de darle incentivos a este ser humano para que produzca. Porque esas economías socialistas fracasaron para darle al ser humano lo que el ser humano pedía. Y los países que han tenido éxito en esto han sido los países que han creído en el sistema de libre empresa y lo han implantado en sus países. De manera de que, de alguna u otra manera, eso está probado. Lo que nosotros necesitamos es justamente mantener este sistema, incentivarlo, porque es el sistema que da más trabajo, paga mejores remuneraciones y da mejor estándar de vida a la población. Los chilenos estos años hemos logrado tener y vislumbrar, ¿no es cierto?, un éxito en lo económico. Y estamos camino justamente a hacer que este éxito sea pleno. No podemos perder lo que hemos ganado. Y esa es responsabilidad de los políticos de este país, más que de nosotros. La responsabilidad nuestra está en una sola palabra, en crear riqueza. Esa es nuestra responsabilidad. Si en la medida que nos dejen crearla, la vamos a crear. Bueno, nuestro público está muy interesado en este tema del empleo y de los salarios. Juan Rodríguez dice que hay de cierto en que los empresarios se apretarían el cinturón en esta etapa y despedirían a trabajadores. No, pues si los empresarios despiden a los trabajadores dependiendo de cómo está el nivel de actividad en la economía. Como está en este momento, yo espero que siga igual, no hay nadie debe temer despidos en este instante. Más aún, si las cosas siguen creciendo al ritmo que iban creciendo, va a seguir aumentando el empleo, es decir, más gente va a ser contratada. Por eso es que es tan importante, de nuevo, ¿no es cierto?, que no venga gente aquí a asustar con algunos anuncios inesperados. Nuestro deseo es que todo el mundo mantenga su trabajo y más aún que aquellos que aún no lo tienen, lo puedan tener lo más pronto posible. Fernando Sea le estaba haciendo una pregunta de si seguía pensando en que el no es el caos. Tal vez con lo que acaba de decir usted ha contestado esa pregunta. Yo espero que los voceros del no eviten el caos. Perfecto. También otra pregunta. Como lo están haciendo, quiero destacar cómo lo están haciendo. Y anoche el vocero oficial en este canal, me parece que en forma muy oportuna y inteligente, ayudó a crear la concordia y estabilidad mental en el trabajo y en el desarrollo del país. Marisol, le pregunta a los dos, ¿cómo piensa usted que puede hacerse una redistribución del ingreso sin cambiar el sistema económico? Es un tema que por supuesto que ha inquietado a toda la ciudadanía. Ahí hay una cosa que es bien interesante. La redistribución del ingreso fundamentalmente está relacionada con la creación de riqueza. Nosotros ya vivimos una experiencia en el pasado. Repartimos lo que había y destruimos el país. La verdad que lo que hay que redistribuir es lo que se crea. Es lo único ético y legítimo. Y en consecuencia tenemos que necesariamente crear más riqueza para seguir redistribuyéndola. Y esto lo hace el mercado de forma bastante simple. Ahora,
Por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad. Y el Estado, la responsabilidad del Estado es llegar en forma directa, con sus programas sociales, a los que tienen menos, a la real pobreza, a la extrema pobreza. Ahí no tiene que ir el Estado. Y tiene que ir con capacitación. Porque fundamentalmente lo que requiere esa gente que vive en la extrema pobreza es tener educación para poder ayudarse a sí mismo a salir de su pobreza. Porque ahora viven en un círculo vicioso, como decía el Papa. Y ese círculo vicioso y perverso solo se destruye creando más trabajo, creando más empleo y capacitándolos a los más pobres. Yo voy a volver a hacer un llamado a los empresarios, porque recientemente se ha dado a conocer un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Católica, donde se señala que aproximadamente un 19 y algo por ciento de los chilenos viven en la pobreza, y de ahí desglosaba entre pobreza y extrema pobreza. ¿Qué papel tienen los empresarios, cree usted, en la lucha por la erradicación de este verdadero mal que todavía tiene nuestro país? Muy grande. Y la prueba, y yo creo que lo están haciendo bien en erradicarlo y tienen que continuar en eso y seguir. La prueba de ello está que la misma Universidad Católica hace unos 4 años atrás nos indicaba que esta cifra era superior al 25%. En la medida que se han ido creando las condiciones en el país para que la libre empresa vaya generando más trabajo y más riqueza, ha ido disminuyendo. Ahora el 19%, y ojalá que se mantengan las cosas así, podamos en un periodo, no sé, a lo mejor de 5 años, ya tener esa cifra en una cantidad mínima. Y prueba de ello está que los países con mejor distribución del ingreso, Japón, que siempre se da de ejemplo Japón, donde hay menos diferencia entre los ingresos mínimos y máximos. ¿Cómo lo ha hecho? Justamente en un sistema en el cual ha dejado operar al mercado y se ha confiado en la libre iniciativa de las personas. Así que hay que tener fe en la capacidad de cada uno y en la capacidad de los individuos. Y hay que darle tiempo, si las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Pero pongámonos Además, un la minuto, pobreza es un problema universal. pero pongámonos un minuto en la vivencia de cualquiera de las personas que viven en la pobreza. Dejemos de lado un poco las cifras que además han sido tan controvertidas porque depende de quién las haga, qué número de personas en la pobreza vive en este país. A mí Pero no me gusta hablar de la pobreza, tengo demasiado respeto. pero pongámonos en el pellejo de alguna de esas personas. ¿Cómo puede este mensaje que usted está diciendo, de aquí a 5 años nosotros esperamos esto, o no teman, en la medida que la libre empresa pueda trabajar va a haber expansión en la economía, etcétera? ¿Cómo puede este mensaje llegarle a una persona que se encuentra en esa situación, viviendo el cómo se come en esa casa todos los días? Yo creo que lo primero es que aceleremos la contratación de gente, aseguremos los programas, por ejemplo, de contratación de aprendices, creemos las condiciones para que ellos tengan trabajo, nos lo dijo el Santo Padre, eso es lo primero. Segundo, tenemos que a lo mejor duplicar los esfuerzos en materia de capacitación. O sea, hay mucha gente en esas condiciones porque desgraciadamente no sabe hacer nada de nada. En una economía más competitiva, más exigida, se requieren ciertas habilidades que se adquieren en la educación, con la capacitación. Esa es otra forma, como pienso que debiéramos esforzarnos más. A lo mejor lo que hemos hecho hasta ahora, que es mucho, es aún insuficiente. Tenemos que hacer más, esto tenemos que revisarlo. Fíjate que el Papa, cuando vino acá, en la CEPAL, fue muy enfático. Y yo realmente quedé muy impactado por las palabras del Papa. Porque el Papa cree en la libre empresa. Cree en la reconocida, dijo el Papa, eficacia de la libre empresa para sacar de la pobreza a los más pobres. ¿Por qué entonces vamos a dudar nosotros de que somos eficaces a través de este sistema para sacar a la gente de la pobreza? A mí personalmente me gusta muy poco hablar de la pobreza porque le tengo demasiado respeto. Y lo que yo hago fundamentalmente es crear riqueza y a través de la creación de riqueza sacar a la gente de la pobreza. Ay, pero ¿cuánto ha aumentado usted el salario de sus empleados? Porque, por ejemplo, aquí don Claudio Bianco dice, ¿cómo afectará a la economía del país este cambio? ¿Qué pueden esperar los trabajadores respecto a sus salarios? En un caso concreto como usted, por ejemplo. Yo le puedo decir que en el fondo soy un jactancioso, pero ¿por qué no le preguntan a mis empleados en cuánto le hemos aumentado sus remuneraciones en los últimos 2 años? En los últimos 2 años yo creo que deben estar muy, muy satisfechos de cómo hemos manejado nosotros la situación de remuneraciones. Pasa en todas las empresas. Porque nosotros nuestra remuneración promedio, en que tenemos más de 1.500 trabajadores, eliminando al sueldo de los gerentes, es de sobre 125.000 pesos. Sí, estupendo trabajar en su empresa. Es estupendo trabajar en mi empresa, y hacer mucho más estupendo todavía, porque yo estoy convencido y creo en lo que hago. Yo estoy creyendo en lo que hago, siempre he creído, y tengo gran fe, profunda fe, en que somos capaces de conducir a este país a un futuro realmente de grandeza. No tomemos el caso suyo,
ni tampoco el suyo, don Fernando, pero las personas que están afiliadas a las agrupaciones que ustedes presiden, ¿tienen esta misma conciencia que ustedes respecto al aumento de salarios? Es decir, si la empresa está obteniendo reales ganancias, porque también se entiende que realmente la empresa está en dificultades, pero así como se pide apretar el cinturón cuando hay dificultades, también se les... Yo creo que esta creencia, como la llama, se va generalizando cada vez más. Realmente lo vemos, todas las actas de avenimiento, por ejemplo, los convenios colectivos se están cerrando ahora prácticamente el universo de ellos, con reajustes de varios puntos por sobre el índice de precios al consumidor. Eso ya es una forma de ir traspasando, y las estadísticas lo están indicando. Y lo que es más relevante de todo, a mi juicio, las ventas lo están indicando. Porque ¿por qué están tan buenas las ventas? Las ventas están buenas porque el poder adquisitivo de la población ha aumentado. Ha aumentado el número de personas que compran, hay más personas trabajando y el ingreso medio de cada una de ellas también. Y eso tiene que continuar. No quiero con esto que quede la sensación de que estamos satisfechos con lo que se ha hecho, por favor. Al contrario, el aumento de los ingresos es un proceso que se desencadenó no hace más de un año y que tiene que continuar bastante tiempo más hasta que realmente podamos decir de que los beneficios del sistema están alcanzando a todos. Eso va a ocurrir si nos dejan hacerlo. Bueno, hemos hablado de los temores que podían tener los empresarios con... Primero que nada, quiero decirle algo, porque es muy importante esto. Temor nosotros no tenemos. El único temor que yo siempre he tenido es tener temor. Bueno, nunca he tenido temor. pero Si no, no sería ahora empresario. aprehensiones. Si no, no sería empresario ni sería presidente de los empresarios de Chile, no me habrían elegido si fuera temeroso. Es que quiero plantearles un temor de otras personas. Eso sí. Vale. Han tenido aprehensiones, podemos ponerlo en esas palabras. También hemos hablado tal vez de algunas aprehensiones de los trabajadores, como vemos acá en las preguntas, de por ejemplo los posibles despidos. Hay un temor que también existe, por ejemplo, en estos economistas que se han concertado por el no, y es qué va a pasar durante este año. Porque dicen, bueno, resulta que durante este año se puede hacer un manejo irresponsable de la economía, que tendría ciertos beneficios para la población, pero que dejaría muy mal pie al gobierno que tuviera que recibir esa economía. ¿Qué piensan ustedes de eso y qué le pedirían en el manejo económico al gobierno durante este año? Por favor, mientras el presidente Pinochet esté en el gobierno y sigue además, como espero, el ministro Vigil en el Ministerio de Hacienda, yo creo que pensar eso es absolutamente absurdo, no responde a nada. Es otro de estos rumores, no sé, es de esperar que no haya ninguna embajada detrás de este rumor ahora, pues, ¿ya? Pero no tiene ningún sentido, eso es absurdo. ¿Te das cuenta que durante este periodo de tiempo que se ha habido un acto eleccionario, el gobierno tenía herramientas para haber hecho cualquier cantidad de cambios en la política económica para beneficiarse electoralmente y no ha hecho nada? No hizo nada, fue una irresponsabilidad macroeconómica impresionante. Yo creo que realmente, si en este momento hay desconfianza de algunos, realmente yo no creo, no me explico, porque se dijo que el gobierno no iba a entregar, que no iba a hacer plebiscito. Oye, ya es colmo, ya. Realmente yo no puedo creer, sinceramente, que haya gente que todavía dude. Porque ¿cómo pueden dudar después de todo lo que ha ocurrido en Chile? Además, una cosa muy importante, la pregunta supone, estoy recién dándome cuenta, de que el próximo gobierno sería contrario al sistema económico que se está implementando ahora. Ese es un juicio bastante aventurado. Yo no creo que vaya a ser así. Yo no creo que vaya a ser así. Al contrario, si el país mayoritariamente quiere un sistema económico como este, en consecuencia, si los políticos, los partidos se organizan bien conforme a este concepto y se agrupan de esta manera, quiere decir que el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a compartir estos postulados de libre empresa. Lo que estaría implícito como algo distinto en la pregunta, por eso lo quería aclarar. Perfecto. Yo creo aún más, yo creo que el sí, este que perdió ahora, va a ganar. En las elecciones próximas. En las próximas elecciones. Es un sí homogéneo. No es heterogéneo, y el claro, sí es muy homogéneo. El sí es homogéneo, eso es cierto. Y en consecuencia, este es el sí. Si se ponen de acuerdo los políticos de este país, lo que interesa es que gane el país. Y el país necesita un sí de los políticos, porque el no es negativo y el sí es positivo. Y el país quiere positivo futuro y no negativo futuro. Yo les quiero pedir que vayamos contestando lo más rápidamente posible todas las inquietudes de nuestro público para que ojalá, respecto a lo que es el papel de los empresarios, al menos quede claridad en este camino que se ha iniciado. José Luis Cerda, habiendo renunciado al gabinete, ¿pedirán que siga el ministro Vigil? Sí, bien corto. Bien. Ya lo dijo Fernando. Ya, tiene muchas preguntas de, en este caso, María Teresa Vargas, de Ricardo Muñoz, de otras personas más que hablan de la inversión extranjera. ¿Qué cree usted? ¿Creen ustedes que va a haber mucha fuga de capital extranjero ahora que el no ha ganado? Pero mira, si las inversiones de los
que se hacen en este país en este momento son inversiones de largo plazo. Ninguna inversión madura de un día para otro. Los millones de dólares que están invirtiendo en Chile, en minería, en pesca, en madera, en fruticultura, en servicios, son millones de dólares que ya están invirtiendo y se van a seguir invirtiendo. Lo que interesa es dar tranquilidad y seguridad para que otros extranjeros vengan a invertir a Chile. ¿Qué llamado harían ustedes a los inversionistas extranjeros para que no haya temor y no retiraran su capital? Patricio Valderrama. El inversionista extranjero, cuando se metió en Chile, no se metió porque había un gobierno determinado. Se metió por el país, porque tiene confianza en este país. Ahora tenemos que ser merecedores de esa confianza los chilenos. Es decir, tendríamos que esperar que tuvieran calma y tranquilidad. Prudencia. Prudencia, calma. Prudencia, esa es la palabra. Yo quiero preguntarles, ¿han pensado ustedes ya en entrar en contacto con las personas que están representando el no, en este caso que han ganado este plebiscito, como una manifestación clara de querer llegar a entendimientos? ¿Tienen reuniones programadas ya? ¿Algo durante la mañana? Se está trabajando. Nosotros, yo creo que tenemos necesariamente el convencimiento, y siempre lo hemos tenido, que las organizaciones empresariales tienen que tener un camino abierto de diálogo con el gobierno constituido y con el que puede ser gobierno constituido. Así que hace mucho tiempo que hablamos con los distintos sectores de la oposición. ¿Me pueden dar alguna noticia optimista para la gente que nos está viendo? Es que se está preparando y yo creo que no conviene. Yo creo que el optimismo nace del solo hecho de ser empresario. Y en consecuencia no somos optimistas por naturaleza. Yo creo que somos capaces de superar cualquier cosa y ponernos de acuerdo. O sea, que van a entrar en conversaciones, a eso me Pero refiero. obviamente, y el pueblo de Chile ha dado una muestra realmente de optimismo en su futuro, el día de ayer, de confianza y de respeto, que yo creo que posibilita cualquier situación de futuro. Carlos Marín, de Curicó, les pregunta lo siguiente. ¿Hay forma de controlar a los comerciantes que después del triunfo del no podrían guardar los productos de primera necesidad? Otros comerciantes no los van a guardar y van a estar vendiendo y se van a quedar acachados con sus productos. Se le van a echar a perder, que le siguen se van a perder y se van a podrir. Le va a ir pésimo. Margarita Pérez, ¿creen ustedes que parte del triunfo del no se debe a los bajos sueldos de los trabajadores? Yo creo que sí se podría contestar eso, pero con un matiz. Que aún hay sectores de trabajadores a los cuales no les han llegado los aumentos de sueldo. Te lo digo de otra manera. El 43% del sí se debe a los buenos sueldos de cientos de miles de trabajadores en Chile. Bueno, con estas palabras de don Fernando Agüero vamos a finalizar este Almorzando en el 13 de hoy. Les quiero agradecer a ambos, que sé que en un día muy ocupado hayan venido a compartir con nosotros para contestar la gran cantidad de inquietudes que, por supuesto, sobre este tema ha habido antes de que hubiera el plebiscito y que, por supuesto, ahora había mucha necesidad de responder. Para mañana los quiero invitar a otro Almorzando en el 13 y yo con ustedes me veré en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y gracias. Enseguida, todas las informaciones a través de Teletarde. Y luego les invitamos a ver un nuevo capítulo de la teleserie Selva de Cemento.